teoría básicamente sobre listas enlazadas para poder entrar al código donde se va a explicar mucho mejor. Las listas enlazadas son en realidad una colección de nodos que forman un ordenamiento entre paréntesis lineal. Eso es para mejor entendimiento porque sabemos que lo que ocurre en la memoria, en el stack y en el heap son cosas diferentes, ya que puede estar localizado en cualquier parte de la memoria en el heap. Pero para poder entenderlo mejor, se puede decir que es un conjunto de nodos ordenados por un enlace. Que el primer nodo enlaza al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. El elemento se almacena en una clase nodo que contiene tanto el dato, que puede ser un objeto, que puede ser un primitivo, y también con otro objeto que es del mismo tipo de la clase, que ya lo vamos a estar viendo. Y los elementos, sí, lo dice el tercer párrafo, se almacenan de manera no contigua, que básicamente eso es así como sucede en memoria. Hay una diferencia entre las pilas y las colas porque las pilas y las colas, ellas tienen sus reglas, dependiendo del acceso para el primer elemento o para el último elemento. Sin embargo, en el caso de las listas enlazadas se permite la inserción y la eliminación en cualquier lugar de la lista, al principio, al fin, o en el medio sin tener que mover todos los elementos como en el caso de las pilas y de las colas, más que todo de las colas. En Java, como dijimos, se utilizan para la clase nodo un objeto dentro de esa clase, que es algo que se llama la clase autorreferenciadas. Eso quiere decir que al menos uno de los campos de esa clase tiene una referencia que es del mismo nombre de la clase. Y aquí un ejemplo de nodo, donde tenemos en la primera parte la información. Esta es una clase, que esta info, como les dije, puede ser un primitivo o puede ser un objeto de cualquier tipo. Y el enlace, que sí es una referencia con el mismo nombre de la clase. Esto se llama una clase autorreferenciada. En UML lo podemos ver como, en este caso, un primitivo. Es la variable info de tipo entera y la variable enlace de tipo nodo, que como podemos observar es del mismo tipo que la clase. Y ya programándolo en Java es exactamente lo mismo, nada más que viéndolo en código. Ahora bien, las listas enlazadas no tienen un tamaño fijo, debido a que simplemente van creciendo de acuerdo a la proporcionalidad o la cantidad de elementos que se vayan almacenando en ella. Y el tiempo que debería de tomar es O de 1, en otras palabras, siempre debería ser el mismo tiempo para la inserción en cualquier lado de la lista, ya que no necesita que se muevan los demás objetos hacia la derecha, hacia la izquierda o de cualquier otro tipo. En una representación secuencial podemos observar cómo una lista podría representarse en la primera manera. En una forma enlazada podemos observar donde existen el dato, la referencia al siguiente nodo. Esto básicamente hace muchos años podía llamarse un puntero, y así sucesivamente hasta llegar a que el primero o último elemento, dependiendo del entendimiento, y ahora lo vamos a explicar más tarde, ese apunte hacia null para decir que es el fin de la lista enlazada. Esta es la estructura que ya la hemos visto, y esta es otra representación de la lista enlazada, diciendo también que esa lista termina apuntando hacia null para poder determinar el final de la misma. Ahora bien, las listas enlazadas
Se pueden hacer con tipos o se pueden hacer genéricas en este caso con algún tipo de objeto, o se pueden hacer sin tipo. Lo importante es ver los métodos, que es un push, viene el objeto que sería de tipo nodo para añadir un objeto al final de la lista o al principio de la lista, esto dependiendo de la lógica que se utilice para programarla. Pop sería la eliminación del último elemento de la lista. Set un índice y objeto, también se puede añadir un objeto en una posición específica del índice de esa lista. También se puede hacer search contains de un objeto en específico para saber si ese objeto está o no dentro de la lista. También a nivel de índice se puede obtener un nodo de una lista por índice o por un número. Se puede saber si esa lista enlazada está vacía o no. Remove para poder eliminar de un índice. Size devuelve el tamaño de la lista enlazada. Y clear sería para borrar toda la lista enlazada. Son los métodos más comunes que existen. Este es un ejemplo de una clase nodo con genéricos. Esto lo voy a explicar en los siguientes videos. No con un genérico, ya hemos visto genéricos anteriormente, pero sí su funcionamiento básico para poder implementarlo en una lista enlazada. Y de lo más importante que podemos ver es lo que sucede en el stack y en el heap de la memoria cuando se implementa una lista enlazada. Básicamente toda esta área de aquí arriba es donde nosotros podemos observar lo que sucede en el stack, y en la área de aquí abajo lo que sucede en la memoria RAM en la parte del heap. Cuando nosotros realizamos, y voy a permitirme por un segundo tal vez pasarme al anterior, y voy a hacer una pequeña línea de código acá. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos sobre cualquier objeto, por ejemplo persona, tenemos una clase llamada persona y le llamamos P. Este código que está acá básicamente lo que hace es crear en el stack una variable llamada P que siempre, y digo siempre, ella va a contener una referencia. ¿Y una referencia a qué? Puede ser a null, que así como está la primera vez por defecto, Java lo que hace es apuntar, si se quiere decir de alguna manera, estas variables de tipo objetos a la dirección de memoria null. Pero cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es que en el heap, el new va a crear un espacio en la memoria con los atributos de esta clase y con todos sus métodos. Y sin embargo hay que recordar que P no es que P es esta nueva persona, no. Lo que estamos diciendo es que P en el stack hace referencia a esta nueva persona o este nuevo objeto que ha sido creado en el heap. De tal manera que por eso nosotros pudiéramos hacer algo como P2 y decirle que P2 es igual a P. Y básicamente lo que estamos diciendo es que P apunta, P en el stack apunta hacia este objeto creado. Y P2, que no es un new, no hace un new, simplemente es una referencia en el stack, apunta también a donde apunta la variable P. O sea, los dos están apuntando hacia este objeto creado. Ahora, nosotros podríamos eventualmente decir entonces que P
apunte a null, y ya nosotros sabemos que P siempre sigue siendo una referencia. Vuelvo a repetir, no es que P es esta nueva persona, no. Es que P en estos momentos está apuntando hacia este objeto, al igual que P2. Pero una vez que le decimos que P es igual a null, lo que estamos quitando es la referencia del stack de P y la estamos poniendo en el heap en la dirección de memoria null. Por lo tanto, esto se perdió el enlace para P, pero P2 sigue teniéndolo, ya que apuntaba hacia donde P estaba apuntando al inicio. Básicamente es para que esto quede completamente claro.